Hola a todos. Bueno, como todos saben, muy recientemente el presidente Pedro Castillo de Perú, expresidente Pedro Castillo de Perú, intentó disolver el Congreso cuando lo estaban intentando destituir por tercera vez. Obviamente la disolución no sentó bien en ninguna parte, o ese intento de disolución no sentó bien en ninguna parte. Y el mismo Congreso que estaba haciendo este trámite de destitución del señor Castillo, pues decide adelantarlo y destituye al señor Castillo, quien intenta escapar a la embajada mexicana, y antes de llegar a la embajada mexicana la gente le impide el paso, las autoridades lo capturan y el señor, en estos momentos expresidente de Perú, se encuentra detenido. Hace un año y medio, más o menos, cuando él se posicionó, fueron hace como 16 meses, yo hice la siguiente apuesta, la siguiente predicción, y estaba completamente convencido de eso, y es que el señor Castillo no iba a durar 2 años en el poder, ya lo iban a poner antes de que pasaran 2 años de mandato. Efectivamente, 16 meses después, el señor fue destituido. No es que precisamente uno le alegre tener la razón en este tipo de cosas, porque al final los que terminan perdiendo son los peruanos, así que como que son del tipo de situaciones que a uno pues no, realmente no le alegran ni lo más mínimo. Pero ¿cuáles fueron las razones que me llevaron a creer hace año y medio que el señor Castillo no iba a durar 2 años en el poder? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Desde el momento en que a Castillo lo eligieron, yo creo que hay como 3 aspectos que, por lo menos en Perú, como que dificultan mucho la gobernabilidad. No dificultan mucho la gobernabilidad, hacen que la democracia de hecho sea bastante, no, por lo menos la democracia institucional sea bastante avanzada ya. De cierta manera sí dificulta la gobernabilidad, pero es porque un sistema de esos también está aparentemente diseñado para pues, que obviamente estuvieran gobernando pues, las personas más idóneas, y eso infortunadamente pues, no es lo que ha pasado. Entonces digamos que el presidente, en Perú el presidente digamos, tiene como 3 grandes limitantes que lo ponen a la vanguardia en materia de sistema de contrapoderes, de poderes y contrapoderes con respecto al resto de América Latina. Pero digamos yo sería, me atrevo a decir que es tal vez el único país donde no existe realmente un sistema hiperpresidencialista, en el sentido que el presidente no tiene las atribuciones, los superpoderes y digamos de cierta manera la superinmunidad que tiene en muchos de los otros países del continente. ¿A qué me refiero? Primero, el presidente tiene un limitante social muy importante, y este no es un dato menor. O sea, a Castillo cuando lo eligen, él termina ganando por un estrecho margen. Había un país muy polarizado cuando lo eligieron y él mantenía un discurso bastante extremo, lo cual muy seguramente daba a entender que en lugar de solucionar esa polarización, pues Castillo lo que iba a hacer era empeorarla. Hoy las cifras, lo que muestran las encuestas, es que casi un 85% de los peruanos realmente preferiría no que su sucesora, Dina Boluarte, se mantuviera en el poder hasta que terminara el mandato, sino que se llamaran nuevas elecciones. Eso es una muestra muy importante de la legitimidad y la aceptación o deslegitimidad y desaprobación en este caso que puede tener un gobierno ante la gente, y sobre todo un gobierno que fue elegido con un margen tan pequeño y con una oposición tan grande. Eso, digamos, desde el punto de vista social. Ahora, desde el punto de vista institucional, también hay un tema muy importante, porque el Congreso peruano, a diferencia de los congresos, digamos, de otros países del continente, sí tiene muchas más facilidades para poder destituir a un presidente. Y de hecho, desde hace 20 años, muchos de los presidentes peruanos, por no decir todos, no han podido terminar su mandato, en gran parte gracias a que el Congreso ha podido adelantar trámites que los llevan a la destitución. Eso cuando no son las mismas marchas sociales las que obligan al presidente a dimitir. Entonces digamos que esos dos aspectos son fundamentales cuando se quiere entender la gobernabilidad en Perú. Pero además de eso hay otro aspecto que me parece importante mencionar, y es que el presidente aún, o sea, sigue siendo
penalmente, una persona, un ciudadano penalmente responsable. Ahora, también habría que ver, pues ya por sí, digamos, ese escenario daba a entender que Castillo tenía muy pocas probabilidades de pasar 2 años en el poder, de llegar a su segundo año en el poder. Muy difícil porque ahí habría que pasar a mirar un poco también la persona de quién era el candidato a ser presidente. Estamos hablando de un señor que primero su mayor, digamos, característica era haber sido un profesor de escuela. No era precisamente la persona más preparada, y sus últimos hechos lo demostraron, más indicada y más conocedora para dirigir un país. Pero pues obviamente le llegaba mucho a las clases populares, y eso pues fue lo que le dio el bus que finalmente lo terminó llevando a la presidencia, pero los conocimientos básicos para dirigir el país pues nunca los tuvo. Aparentemente se asesoró muy bien, él durante su campaña manejó un discurso bastante extremista, pero pues afortunadamente, digamos, para el país logró moderar mucho de ese discurso, en la medida en que empezó a darse cuenta que tal vez las cosas no funcionaban como él quería que funcionaran, o como él creía que funcionaran. Él, digamos, una característica que es muy propia de los dirigentes latinoamericanos, y en eso me quiero referir un poco a pues un video que hice recientemente sobre lo que yo catalogo como el viejo y triste cuento latinoamericano, la teoría de por qué, pues qué es lo que sucede con los países latinoamericanos. Uno de esos puntos en los cuales yo recalco mucho es que los presidentes y los líderes políticos de los países latinoamericanos no son precisamente las personas más conocedoras o más inteligentes o más capaces para dirigir un estado, y no saben qué es lo que hay que hacer cuando llegan al poder. Y pues Castillo en ese caso pues no fue ninguna excepción. Entonces tenemos un personaje que básicamente fue aprendiendo a gobernar a medida que pues a medida que iba gobernando, lo cual pues es tremendamente nocivo, que estaba gobernando un país tremendamente dividido, pues además es un hombre que creía, como mucho dirigente latinoamericano, que los problemas y las difíciles problemáticas de los países realmente tienen soluciones simples. Básicamente se reducen a temas como falta de voluntad política. Entonces, si hay un problema es porque los políticos de siempre no lo quieren resolver. Ideas así, que de hecho son demasiado peligrosas para un país, pues eran las que llevaban a este señor, y esto se vio claramente reflejado cuando finalmente pues saca las garras y dice o piensa que el Congreso está haciendo un estorbo, el Congreso me está impidiendo gobernar, entonces lo que hay que hacer pues es cerrarlo porque pues no está sirviendo. Así, digamos, es lo más antidemocrático que hay. Más impresionante aún el hecho de que no lo consultó con nadie. Muchos de sus ministros después salieron a quejarse de que ellos nunca les consultaron. Él como que se levantó esa mañana y dijo voy a disolver el Congreso, y decidió mandar el mensaje así. Ahora, a nivel internacional hay que dejar en claro un tema, pues ya lo he dicho varias veces, pero es importante mencionarlo. América Latina tiene una tradición muy fuerte en materia de autoritarismos, en materia de golpes de Estado, porque disolver el Congreso es un golpe de Estado, y en materia de dictadores. Y hay como una posición indeleble, sobre todo en materia de acuerdos internacionales con respecto a eso. La última experiencia que tuvo el continente de un caso así fue en abril de 2001, si mal no recuerdo, abril 2001, 2002, no recuerdo bien el año, en Venezuela, cuando el entonces presidente, digamos, moderado, si se le puede decir así a ese señor, Hugo Chávez, es depuesto por un golpe de Estado sobre un señor que se llama Carmona. Y este señor lo primero que decía hacer es que ni siquiera se le ocurrió como pedir un vaso de agua, no. Lo primero, apenas se sienta, no se ha ni sentado pues en el poder, y lo primero que se le ocurre es disolver el Congreso. Inmediatamente apenas este señor golpista decide disolver el Congreso de un país, todo el mundo se le nace. Todos los países de la región. Obviamente eso tiene implicaciones muy fuertes ante la CIDH. Hubo una presión internacional muy fuerte, obviamente internamente en Venezuela también la reacción fue
fue total y el señor, a diferencia de Castillo, este sí se alcanza a escapar, terminó asilado en Colombia. Castillo quería asilarse en México, pero pues la gente no lo dejó. Pero sí, digamos que América Latina tiene una tradición muy fuerte, una posición muy fuerte. Dentro del continente este tipo de acciones son totalmente inaceptables. Entonces, claro, o sea, Castillo hasta cierto punto, pues, se acaba solo. Aún así, digamos, no hubiera sucedido pues todo este backslash que recibió Castillo al disolver el Congreso. Supongamos que él de alguna manera hubiera exitosamente logrado disolver el Congreso y llamó a unas nuevas elecciones. El señor no se sentó a pensar que tal vez, considerando la situación del país, había una altísima probabilidad, pero altísima probabilidad, de que si él llamaba a nuevas elecciones, esas nuevas elecciones resultaran en un Congreso que le hubiera sido aún más adverso del Congreso que ya tenía. Así digamos, de bruto, de absurda, fue la posición. Pero aún esto es sin considerar el hecho de haber realmente disuelto el Congreso. Obviamente el sistema internacional interamericano se le habría vuelto en contra. O sea, la presión internacional habría sido bastante fuerte. Uno esperaría que, o como se vio en varios comunicados de los gobiernos de la región, que a pesar de ser ideológicamente afines, pues no justificaron ni apoyaron este tipo de hechos. Disolver un Congreso es un golpe de Estado, porque si hay una muestra de una democracia buena o mala, si hay una muestra de la existencia de un sistema democrático, de la existencia de un Congreso elegido independientemente que puede hacerle algún tipo de contrapoder y contrabalance al Poder Ejecutivo. Esa digamos, es como una de las condiciones sine qua non de una democracia. Entonces, digamos que para sintetizar, pues en estos momentos Castillo ya es el presidente, está detenido, hay unos delitos que digamos ya se le intrigaron, tengo entendido que el de rebelión es uno de ellos, y pues va a tener que responder, ya pues difícil, ya no hay marcha atrás. Hay un cambio de poder en Perú y pues ya falta esperar a ver qué es lo que va a suceder. Dina Boluarte dijo que ya va a continuar hasta el final del periodo. Vayan a saber si políticamente va a poder sostener eso o va a haber necesidad de llamar nuevas elecciones. Pues en todo caso, ahí lo importante siempre es como mantener un sentimiento de apoyo, de fuerza y de buenas energías para el pueblo peruano y para que puedan resolver sus diferencias y situaciones de la mejor manera posible. Saludos.